Y más que escudriñarlo, vivir, interactuar con la palabra del Señor. Es verdad que, por ejemplo, para nosotros el Antiguo Testamento es un reflejo, una sombra de lo que íbamos a vivir en esta época, pero para nosotros el Evangelio es nuestro pedestal, nuestra plataforma para nosotros vivir y poder predicar el Evangelio. Nos damos cuenta aquí en este texto que la palabra de Dios nos dice que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó. Y aquí tipológicamente nosotros entendemos que los lugares altos le corresponden es a la santidad, a Dios. Por eso dice de Jerusalén, la ciudad santa, bajaba a Jericó. Jericó era un tipo de ciudad de pecado allí, igual que nosotros en este momento. Nosotros en este momento, estando aquí a los pies de Cristo, estamos en un lugar que nosotros ni siquiera nos imaginamos cuán alto y cuán grande es. Si nosotros cualquiera decidimos descender a ese mundo, déjenme decirles con todo respeto que esto es lo que le va a pasar al hermano o a la hermana que decida bajar desde los pies de Cristo al mundo. Por lo tanto, para nosotros esta palabra debe de ser aplicada y ejecutada, porque nosotros ya no pertenecemos a ese Jericó. Pero miramos nosotros que se acercó tanto a Jericó, a esa ciudad de pecado, como si nosotros lo hiciéramos al mundo, que nosotros encontramos enemigos. Y la palabra de Dios dice que el enemigo anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros muchas veces irresponsablemente nos asomamos tanto que corremos tanto peligro que Dios tiene que volvernos a traer, cuando en realidad nosotros ya deberíamos de tener una conciencia definida quiénes somos y para dónde es que vamos nosotros. Nosotros tenemos que hacer valorar nosotros y hacer notar cuál es la verdadera posición de nosotros, el lugar que a nosotros nos corresponde. Hay una anécdota por ahí de un hombre por allá en Europa, en un tren, digamos en un paso de un tren. El hombre tocaba con un violín y alcanzó en un tiempo de 2 horas recoger $30 de propina. Esto fue un experimento social que hicieron con él. ¿Por qué? Porque en 2 horas recogió $300 en propinas. Pero semanas antes, para ver tocar a ese hombre con ese mismo violín que era un Stradivarius que valía unos cuantos millones de dólares, la mera entrada valía más de $2,000. ¿Se imaginan? Pero entonces, ¿qué pasó? Era que él estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Y muchas veces nosotros dejamos el lugar que a nosotros nos corresponde para nosotros irnos a un lugar donde verdaderamente no nos aprecia. Aquí nosotros valemos, nos valoramos, ¿por qué? Porque estamos en la presencia del Señor. Pero si nosotros nos vamos allá afuera, donde verdaderamente no conocen de Dios, créame que nosotros vamos a pasar desapercibidos. Pero miremos que este hombre fue atacado por el maligno, como muchos de nosotros lo fuimos. Yo siendo un niño, a mí me atacaron la póker, el cristal y un tal ron viejo de Caldas. Y me dejaban tirado en un andén. De ahí me recogían los amigos y me llevaban a mi casa. O sea que esta palabra no es que sea tan ajena a la vida de nosotros, porque muchos estuvimos en esas condiciones, otros peores, pero todos pasamos por ahí, todos fuimos heridos por el enemigo. Pero miremos esto. Viene un sacerdote y pasa de largo. Él no puede hacer nada porque el sacerdote representa la religión y la religión no puede hacer nada por el hombre. Luego viene el levita y también pasa de largo. Pero ¿qué pasa con el levita? Que el levita representa la ley y la ley tampoco puede hacer nada por el hombre. Entonces no es que ellos sean malos, sino que no pueden hacer nada por nosotros, no pueden hacer nada por el hombre. Pero ¿quién aparece en escena? El samaritano.
Gloria al Señor Jesús. Para nosotros, ese hermoso samaritano que nos recogió de allá del lodo cenagoso donde estábamos, nos limpió, nos ungió con aceite y luego nos llevó al mesón. Y luego, ¿qué dijo? Cuídenlo, yo vuelvo y les pago. Y de ahí del mesón se subió a la cruz a pagar por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Mire, éramos nosotros, éramos usted hermana, éramos usted hermano y yo los que debíamos de estar en esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos que morir, porque nosotros la paga del pecado es la muerte y nosotros eso éramos, pecadores empedernidos. Ahora nosotros pecamos, pero la palabra de Dios nos dice, ya con una conciencia diferente. Y si nosotros pecamos, abogado tenemos con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo que se subió a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Pero mientras esto sucedía en el plano material, porque es que antes de él subirse allá, fue vituperado, fue golpeado, fue azotado. Es decir, nosotros ni siquiera nos imaginamos, no tenemos siquiera ese poder de discernimiento. ¿Cómo dejaron a nuestro Dios para subirlo allá a la cruz? Esas películas que presentan muchas veces se quedan corticas al mirar o al expresar los sufrimientos que sufrió nuestro amado Señor, solamente por curar y por pagar nuestros pecados. Pero mientras todo esto sucedía en un plano material, en un plano espiritual, sucedía algo terrible y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, nos dimos por enterados lo cerca que estuvo este planeta de haber sido desintegrado. Porque en un plano espiritual habían miles, millones de ángeles con sus espadas en las manos esperando solamente una sola mirada de reproche de nuestro Dios, para ellos desencadenar, para ellos desatar su furia sobre este planeta, sobre estos hombres y mujeres malvados que estaban lo que estaban haciendo con el Señor Jesucristo. Mire que la indignación de estos ángeles era tanta que ellos solamente necesitaban escuchar un solo susurro, una sola mirada de reproche de nuestro amado Dios. Y tengamos en cuenta que cuando nosotros recordamos al rey Sennacherib, lo que le pasó en una noche, un solo ángel, un solitario ángel, en una noche le mató 185,000 de los mejores soldados que habían en esa época. Un solo soldado. ¿Qué hubiera pasado con este planeta si miles de ángeles hubieran desatado su furia? Pero ¿saben qué? Dios, en su infinita misericordia, no abrió su boca. Dios en su infinita misericordia ya tenía él presupuestado que él debía sufrir y que él no debía decir nada. ¿Por qué? Porque él iba a pagar por nuestros pecados allí. Solamente a él se le escuchó una frase importantísima para nosotros. Esa frase que debería de darnos alegría a nosotros. Todo está consumado. Esa palabra quiere decir que él ya había pagado por todos nosotros. Esa palabra quería decir que usted, hermano, y que usted, hermana, nosotros ya estábamos libres de toda esa culpa. Que no era sino entregarle nuestra vida al Señor y que ya todo estaba pagado. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos para nosotros poder trascender al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios, manifestado en carne, quiso ir a la cruz del Calvario para pagar por ti y para pagar por mí. ¿Y cuándo pagó? Cuando murió y resucitó, ahí vino ya nuestra paga. Hermanos, pensemos en esto. Allá afuera hay muchas personas mejores que nosotros, muy intelectuales, muy capacitadas, muy elocuentes, pero el beneficio que nosotros tenemos no lo tienen ellos. De haber sido redimidos por la sangre de Cristo, eso no tiene precio, hermanos. Hermanos, déjenme decirles con todo respeto que nosotros no tenemos la menor idea de quiénes somos nosotros y qué hay preparado para nosotros. Pero esto tiene un pequeño precio y es vivir en la presencia del Señor, vivir en humildad y vivir en obediencia. Porque déjeme decirle algo. Desgraciadamente la palabra de Dios dice, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de mi Padre. Y déjeme decirle algo, nosotros después de tener esta salvación y perderla de pronto por descuido o por negligencia, eso no tiene carta de presentación, hermanos. Yo les digo algo, hermanos, la palabra de Dios es reconfortante y la palabra de Dios nos llena y la palabra de Dios nos anima y las promesas de Dios no son tardes para cumplirse. Pero la palabra de Dios dice, ¿cómo descuidamos una salvación tan grande? Y muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que están apartados y a pesar de que vienen a la iglesia. ¿Para qué son estos mensajes? Para recapacitar, para nosotros poder entender que si nosotros empezamos, le entregamos nuestra vida al Señor, debemos de serle fiel y de serle fiel en todo, en todo. Nosotros debemos de ser cristianos integrales, o sea, servirle a Dios, morir para el mundo y verdaderamente servirle a Dios. ¿Por qué? Porque fuera muy triste servir al Señor 15, 20, 30 años y más y luego nos diga el Señor, apartaos de mí, hacedores de mal. No tiene sentido. Para eso son estos mensajes, para que nosotros hagamos un alto en el camino, reflexionemos. Miren, hermanos, con todo respeto se los digo, muchas veces nosotros queremos reprender demonios cuando en realidad no tenemos la fuerza espiritual, porque de pronto no oramos, no ayunamos, no vigilamos y el comportamiento de nosotros quizás muchas veces es dudoso. Pero eso sí, muchas veces oramos al Señor y queremos que Él nos responda inmediatamente. Pero cuando nosotros levantamos nuestra mano al Señor, ¿cómo estamos? Usted se ha examinado, porque muchas veces estamos tan mal delante del Señor que nuestras oraciones no pasan de acá del techo. Hermanos, con todo respeto y con todo cariño les digo, no descuidemos esta salvación tan grande. El tema no es que nosotros acá vamos a saltar, nosotros acá debemos es de concientizarnos verdaderamente para dónde vamos, quiénes somos, quién es nuestro Padre. Yo solamente veo príncipes y princesas. Yo no sé si usted se dará ese punto y ese puesto. No sé si usted se lo dará, pero ya Dios nos hizo príncipes y princesas. Así, hermanos, de que yo les digo en esta noche, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos ir al reino de los cielos, entonces vamos a vivir una vida cristiana de verdad, verdad. No es que los esté juzgando, no, sino que como humanos tenemos fallas y muchas veces la ola de este mundo nos va llevando, nos va alejando de la palabra del Señor, de la misma iglesia, y eso es muy perjudicial para nosotros, porque nosotros fuimos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche y que sea el Señor ayudándonos, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá.